Hola, buenas noches para todos, buenas noches para nuestra audiencia. Les doy la bienvenida y las gracias por escucharnos. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante como es la seguridad de la información en los contratos digitales. Y para eso tenemos a dos personas muy importantes que nos van a acompañar el día de hoy y que nos van a charlar un poquito de este tema. Tenemos en este momento a Daniel Galindo, que es abogado en tecnología, y tenemos a Hilberto, que es especialista en ciberseguridad. Muchas gracias por venir, gracias por esta información que nos van a brindar, que yo sé que para todos es muy importante. Y voy a comenzar recordando que hoy vamos a discutir la importancia de proteger los datos en la era digital, especialmente en un contexto donde la tecnología y la información personal están en constante riesgo. ¿Qué opinas, Daniel, al respecto? Hola Soraya, buenas, ¿cómo estás? Muchas gracias por esa introducción tan bonita, de verdad. Pues sí, como lo comentabas, pues sabemos que la seguridad en la información pues es de una vital importancia, es súper importante en esa contratación tecnológica, pues ya que sabemos que la información, todo nuestro conocimiento y esto que son los datos que manejamos hoy en día, pues son extremadamente valiosos, ¿no? Ahí está pues contenido todo nuestro día a día, toda nuestra información que manejamos. Entonces, esta información es muy vulnerable, entonces debe haber como una medida adecuada pues para que no haya esas consecuencias graves para nuestro manejo de la información. Ok. Sí, ver que Gilberto, ¿te acuerdas de un caso que tuvimos que, es, que hablaba de Cambridge, de Facebook? ¿Nos puedes recordar un poquito acerca de esto que ocurrió? Hola Sol, Daniel, ¿cómo están? Muy Hola, buenas hola, noches. bien. Buenas noches a todos los escuchas. Gracias por esta invitación, por permitirme estar aquí en la sala con ustedes. Sí, A ti. claro que sí. Tenemos los casos muy puntuales. Cambridge, Facebook, donde ni siquiera es el caso de pronto de un mal manejo, sino el caso de que tienen mucha información, información que incluso el mismo algoritmo les permite conocer más a la persona que la persona misma. Muchas veces la persona ni siquiera sabe lo que quiere y el algoritmo simplemente se los muestra porque tiene mucha información, conoce muy bien a las personas y además pues no solamente información de gustos, sino información valiosa que puede acceder, les permite acceder a temas financieros, monetarios y de seguridad. Entonces, esto es un tema muy importante y creo que a muchos escucha les va a interesar. Ok, bueno, yo le recuerdo a la audiencia que yo soy consultora en protección de datos y por eso les quiero recordar los fundamentos legales y técnicos relacionados con la seguridad de la información, contratos digitales, conocidos como el modelo de la CIA. Esos son principios muy importantes que deben tener en cuenta, eh, como son la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Eh, por ejemplo, la confidencialidad la debemos tener en cuenta porque asegura que solo las personas autorizadas accedan a la información. La integridad garantiza que los datos no sean alterados sin autorización y la disponibilidad asegura que la información esté accesible cuando se necesite. Es muy importante entender eso y ponerlo en práctica. Daniel, me gustaría que tú nos comentaras un poco más acerca de esos contratos tecnológicos. ¿Cuáles son? ¿De qué se tratan? claro que sí, Soraya. Pues obviamente hablando así en el contexto de contratos tecnológicos como las licencias de software, ese desarrollo en sistemas y ese almacenamiento en la nube,
pues obviamente es sumamente importante que esos contratos incluyan cláusulas, ¿no? Debe ser específicamente estructurado, ahí deben tener unos aspectos de seguridad, otros que sean de encriptación, tiene que tener un control de acceso y una privacidad. Entonces, ahondando en el tema, pues los contratos tecnológicos, lo que definimos y tienen que ser muy importantes es que deben ser claros y detallados. Te pongo un ejemplo. Hay que tener unas cláusulas de seguridad y una protección de datos, porque aquí es donde se especifican las medidas técnicas y que se pueden implementar para proteger esa información, ¿no? Ahí tenemos el tema como los firewalls, los sistemas de detección de intrusiones, las políticas de gestión y vulnerabilidades. También tenemos como las cláusulas de privacidad, obviamente hay que incluirlas, porque aquí definimos cómo se recopila y se usa la información que almacenan de sus datos personales, ¿no? Y aquí pues garantizamos el cumplimiento de esas normativas como el GDPR o la ley 1581 que se maneja aquí en Colombia. También vemos que debe tener unas cláusulas de encriptación porque sabemos que es importante establecer que esos datos que son muy sensibles y de vital importancia no sean cifrados y sean bien seguros. Ahí tenemos que utilizar estándares reconocidos pues, para prevenir accesos no autorizados. También tenemos que tener control de acceso y auditorías porque esos contratos deben definir quién tiene acceso a esos datos, ¿no? Y debemos establecer mecanismos de auditoría periódica, pues, para verificar ese cumplimiento de esas medidas de seguridad. Entonces sabemos que todos esos elementos, todo este agrupamiento asegura que ambas partes tengan claro pues cómo se protege la información y obviamente quién será el responsable en caso de esos incidentes. Entonces, ahí te comento ese lado. Gracias, Justamente, David. justamente siguiendo la línea de, del abogado, eh, tenemos la normativa, la ley que nos acaba de mencionar, la 1581 del 2002, es la ley colombiana, la normativa, y el GDPR, que es la europea. Básicamente, lo que hace es regir, implementar medidas de seguridad apropiadas a todo el tema de documentación en los contratos, en los proveedores, en los usuarios, obligaciones de confidencialidad, procedimientos en los casos y brechas de seguridad, responsabilidad en la protección de los datos, mecanismos de monitoreo y auditoría. En este tema, Sol, de verdad, y oyentes, hay mucho que se debe tocar, que se debe revisar y que cualquier cosita que se nos escape o que se le escape a una organización, a una entidad, a un contrato, es aprovechada pues por gente que busca lucrarse con esas brechas que quedan descubiertas. Ok, Hilberto, muchas gracias. Eh, y continuando un poquito con lo que ambos mencionaban acerca de estos contratos, debemos recordar que las cláusulas deben contemplar obligaciones de confidencialidad, procedimientos de seguridad, responsabilidades de protección de datos, mecanismos de monitoreo y auditoría, con el fin de fortalecer la confianza también entre las partes, que no solamente cumplan con esa normativa, sino que se establezca una confianza. Ya que es una práctica esencial para una gestión responsable de los datos en el ámbito digital. Ajá. La ley
No sé qué podrías concluir al respecto Claro que de sí, importante. gracias. Gracias, compañeros. Pues así es como lo dices. Tienes mucha razón porque los contratos en sí, analizándolos, pues deben ser lo suficientemente específicos para incluir pues esos estándares de encriptación. Como lo decía, la importancia de la seguridad en esa información es súper, súper importantísima. Debemos pues controlar esos protocolos de acceso, generar unas políticas de seguridad que siempre, siempre, siempre deben aplicarse, sean cosas nuevas, cosas viejas, siempre, siempre deben aplicarse. Entonces, a la final, pues esto ayuda a prevenir que se hagan malentendidos y todos estos temas, todas estas normas, todos estos seguros aseguran que ambas partes tengan pues las expectativas claras. Sí, sí, de acuerdo. Es que definitivamente es importantísimo y fundamental incluir esas cláusulas de seguridad en cualquier relación contractual tecnológica, ya que eso no solamente va a proteger a las organizaciones, sino que también va a salvaguardar la información personal de los usuarios. Correcto. Sí, yo digo, pues aquí yo diría como unos tipsitos de consejos prácticos. Obviamente es que siempre se realicen auditorías de seguridad, ¿no? Que siempre que se vaya a hacer estos contratos, a hacer estas normativas, como que contraten unas auditorías que sean como internas y externas, que garanticen eso. Aquí pues obviamente esas tienen que exigir esa transparencia en el uso de datos, ¿no? Ahí es importante que firmen acuerdos de confidencialidad porque pues ellos no pueden divulgar pues la seguridad que estamos teniendo nosotros en nuestras empresas y pues ahí es cuando se mantiene actualizada pues con la norma vigente. Entonces, ese es como unos tipsitos que les quería dar. Muchachos, adicional a todo, realmente yo creo que eh, todo esto que hemos dicho, bueno, lo hemos enfatizado y es muy importante, pero también quiero como hacer un paréntesis y directamente a las personas darles como, como algunos salvavidas y algunos tips muy básicos. El tema del guardar automáticamente contraseñas, guardar claves dinámicas. Los algoritmos está demostrado que se aprenden y saben identificar y sacar una clave dinámica por más que se esté renovando. Entonces yo creo que tenemos que entre todos cuidarnos un poquito. Sí, no pensar que Sí, es que, porque es una página del gobierno, porque es una página del banco, entonces no está expuesta y no puede haber una persona malintencionada detrás de esa página. Entonces yo creo que es una invitación a que esto sea un abrebocas para mucho más. sí, para tener mucho más cuidado, porque definitivamente con esos enlaces no sabemos si viene de las páginas oficiales o de dónde provenga estos enlaces que es muchas veces para robarnos nuestra información. Sí, es súper, supremamente peligroso. Bueno, yo le agradezco el día de hoy a Daniel, a Dilberto, porque en realidad pues hicimos como un abrebocas de lo que es esta seguridad de la información en los contratos digitales. Y también le agradezco a toda la audiencia por escucharnos el día de hoy y decirles que estén súper pendientes porque en una próxima oportunidad vamos a hablar de un tema también muy importante. Muchas gracias a todos. Perfecto, muchas gracias a ti. Gracias a Nos vemos. todos, muchas gracias.